Hola a todos, vamos a continuar con esta sesión de ayudantías. No recuerdo en qué ejercicio vamos, así que voy a poner ejercicio y símbolo de interrogación, y cuando suba las notas ya va a venir aquí el numerito. Dice así: consideremos un espacio medible, ya saben, X un conjunto, sigma una sigma álgebra y mu una medida. Sea esta tripleta un espacio de medida y consideremos una función que va de X a los reales extendidos. También podemos suponer que f va de X a los reales. Esta función vamos a pedir que sea no negativa y medible. Definimos nu evaluado en un medible, en un conjunto medible, como la integral sobre a de f con respecto a la medida. Recuerden ustedes que si tenemos una función no negativa, medible, entonces siempre podemos definir la integral como el supremo de las integrales de las funciones simples. Y las funciones simples son una generalización de las funciones escalonadas. Y recuerden ustedes que necesitamos las funciones escalonadas para entender de otra forma la integral de Riemann. Toda esta teoría de integral va encaminada a interpretar de otra forma la integral de Riemann y resolver algunos problemas que dejó en su momento abierto la integral de Riemann. Estamos hablando de 1880. En esos tiempos eran problemas abiertos y se resolvieron 20 años después. En particular, cuando una función es Riemann integrable. Bueno, regresando al tema, la integral sobre el conjunto A, recuerden ustedes que es igual a la integral de f por la función característica sobre el conjunto A con respecto a la medida. Con A un elemento en la sigma álgebra. Entonces la afirmación de este ejercicio es que si nosotros tenemos estas condiciones, entonces nu es una medida sobre X y sigma. Es decir, a partir de un espacio medible y una función no negativa medible, podemos construir medidas. En un futuro vamos a ver qué relación hay o qué relación existe entre nu y mu. Es una relación importante. Eso lo dejamos para después. Permítanme quitar las líneas en rojo y comenzar con la demostración. Muy bien, para demostrar que es una medida hay que demostrar varias propiedades. Vamos a empezar. Puntito número 1. Nu de A se definía como la integral de f por la característica de A con respecto a mu. Muy bien, esto es mayor o igual a 0 por definición de integral. No hay nada que demostrar. Aquí, simple y sencillamente, voy a poner en color azul, estamos suponiendo que la función es positiva, por lo tanto la función por la característica sigue siendo positiva. Por otro lado, ¿quién es nu de vacío? Nu de vacío es la integral de f por la característica del vacío con respecto a mu. Pero esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque la característica del vacío es la función 0 o constante 0.
la parte más interesante de para ver que esta función nu es una medida es la parte de subaditividad. Para ello, consideremos una familia de conjuntos medibles enumerados con los naturales, con la condición de que son ajenos por pares. Para cualesquiera dos índices distintos. Okay, en este caso, notemos que la unión, la característica de la unión de los AN es igual como función a la suma desde 1 hasta infinito de las características de los AN. ¿Eso por qué ocurre? Pues la característica de la unión de un punto es 0 si y solo si X no está en la unión. Eso pasa si y solo si X no está en la negación de la definición de unión. Y eso ocurre si y solo si la característica de A sub n evaluado en X es igual a 0 para toda n. Y eso ocurre si y solo si lo podemos ver en términos de la función que es la suma evaluado en X. Esto ocurre si y solo si es 0. Por otro lado, una disculpa. Por otro lado, la característica de la unión de X es igual a 1 si solo si X está en la unión y eso ocurre si solo si, y esto es importante tener en cuenta, X está en AN0 para un único. Porque ¿qué ocurre si estuviera en otro? Entonces estaría en la intersección y eso contradice que son ajenos por pares. Repito, la característica de la unión evaluado en X es 1, si solo si X está en la unión, ahí no hay nada que decir, pero eso ocurre si solo si está en un único. Este AN0 es único. Para un único N0 en los naturales. Aquí yo creo que no va un punto, vamos a continuar con el si solo si. Si solo si está en un único, entonces X de AN0, la característica de AN0 de X es 1 y la característica de AN de X es 0 para todo n distinto de N0. Y esto ocurre si solo si la suma de la característica de AN evaluado en X es igual a 1. N desde 1 hasta infinito. Porque ahí ya estamos considerando todos los índices. Por lo tanto, todas estas cadenas de equivalencias lo que nos dice es que efectivamente la característica de la unión es la suma de las características. ¿Por qué tenemos eso? Si definimos Gn de x, lo definimos como f de x por
una suma parcial por la suma desde k igual a 1 hasta n de la característica de a sub k de x tenemos que el límite cuando n tiende a infinito, así como estamos definiendo a las gns, que es f por la característica, por la suma de características, pues es igual a f de x por la suma desde 1 hasta infinito de la característica de a n de x. Noten ustedes que aquí es una suma parcial y aquí ya es la serie, bueno, la serie funcional, y eso es igual a f de x por la característica de la unión de los an, así como vimos anteriormente, evaluado en x. Por otro lado, g sub n de x es menor o igual que g n más 1 de x para toda n mayor o igual que 1, y son positivas. Entonces tenemos una familia creciente de funciones positivas. Eso nos dice que por el teorema de la convergencia monótona, dato curioso, el teorema de la convergencia monótona aparece en la tesis doctoral. No recuerdo el nombre. Vamos a decir la persona X. En su tesis doctoral. Y ese teorema lo hacía resolviendo problemas que tienen que ver con desarrollos de series con funciones como el seno y el coseno. Series trigonométricas. De ahí aparece el teorema de la convergencia monótona. Por el teorema de la convergencia monótona tenemos que la integral de f por la característica de la unión, y aquí es teorema de la convergencia monótona, esto es igual a la integral del límite cuando n tiende a infinito de gn con respecto a m, y aquí es otra vez el teorema, bueno, más bien aquí nada más es un cambio de variable, me equivoqué, es una sustitución, simple y sencillamente, y aquí ya viene el teorema de la convergencia monótona que nos dice que se puede intercambiar la integral por el límite. Entonces esto es igual al límite de la integral, y empezamos a sustituir. Eso es el límite de la integral de f por la suma desde k igual a 1 hasta n de la característica de ak con respecto a mu. Y aquí nada más usamos propiedades de la integral. En concreto que la integral de una suma es la suma de las integrales. Tenemos que arrastrar el límite y aquí simple y sencillamente ponemos la suma desde 1 hasta n de la integral de f por la característica de ak, y ese límite es igual a la suma desde 1 hasta infinito de la integral de f por la característica de an con respecto a mu, y eso no es otra cosa que la suma desde 1 hasta infinito de nu de an. Por lo tanto, nu es aditiva, sigma aditiva, y así nu es una medida. Eso termina la clase del día de hoy.